Efesios capítulo 1, versículos 9 al 11 dice el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Si usted por primera vez oye esto, le sabe a chino. ¿Eso de qué? ¿Qué está diciendo ahí? Todo lo que acabamos de leer tiene un contenido interesante, profundo. Y voy a intentar medio de manera superficial, soslayada, tocar esto, pero es más profundo todavía en cuanto a entender. Vamos a ir entrando poco a poco en el tema. Entonces, el apóstol Pablo, en cuanto al plan que hemos estado hablando, que es el gran tema, el apóstol Pablo, en los textos que acabamos de leer, habla o se refiere a ese plan de 5 formas diferentes. Y esas 5 formas diferentes son las que digo que tiene contenido. La primera dice el misterio de su voluntad. Eso lo acabamos de leer en la cita bíblica que hemos leído, Efesios 1, 9 al 11. Entonces, ¿cómo le llama Pablo al plan de Dios? Le llama el misterio de su voluntad. Ya tuve la oportunidad de interpretar y enseñar esta sentencia, el misterio de su voluntad. Segundo, el cual se había propuesto en sí mismo. No solamente Pablo se refiere al plan de Dios como el misterio de su voluntad, sino también se refiere con lo que Dios se ha propuesto hacer. Se ha tomado todo el tiempo en el lenguaje de la eternidad para organizar todas las cosas. Y luego usa esta declaración muy interesante, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Muy buena. Cuarto, conforme al propósito del que hace todas las cosas, en cuanto al plan de Dios, le llama propósito. En cuanto al plan de Dios, Pablo le está llamando el cumplimiento, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y luego le está llamando, en el quinto, le llama el designio de su voluntad. 5 formas de llamar Pablo al plan de Dios. En esta ocasión voy a tocar el segundo, que dice, el cual se había propuesto en sí mismo. Yo no sé si usted entiende la importancia de predisponerse para hacer cualquier cosa. La predisposición es una determinación de la voluntad que se toma el tiempo para asumir a conciencia lo que quiere. Si usted es de las personas que dicen, bueno, yo voy a trabajar a ver si de pronto el trabajo que hago me da por ahí unos eurillos y me da para comer. Esa manera tan simplista de pensar no te lleva a ninguna parte. Si usted es de los que de alguna manera teniendo por ahí un dinero y quiere iniciar un negocio, lo emprende sin tener un anteproyecto, sin tomarse el tiempo apropiado para pensar exactamente lo que quiere, por qué lo quiere, para qué lo quiere. Si usted no se toma el tiempo en un espacio previo a lo que va a hacer, créame que lo que usted inicie lo va a perder totalmente. Tiene que haber una predisposición. A veces andamos predispuestos, incluso somos malacarudos, digo yo, enojados y amargados y resentidos, porque vamos por la vida predispuestos. Los que venimos de América Latina siempre estamos predispuestos en este país
que nos van a tratar mal, que aquí es que en España esto, lo otro, y hay gente que se amarga la vida pensando una cantidad de cosas previamente a la realidad de lo que uno vive aquí en este país. Y así podemos hablar de cualquier cantidad de estados emocionales que nosotros previamente construimos para bien o para mal. Pero la idea es que entendamos la importancia de predisponernos a algo. ¿Eso de dónde surge? De Dios. La Biblia habla del anticipado conocimiento de Dios de todas las cosas. La Biblia habla de la pronoxis, de la presciencia, no presencia, sino presciencia de Dios. El anticipado conocimiento de Dios de todas las cosas. Usted y yo no habíamos venido a Valencia y ya Dios pasó por aquí hace siglos. Lo vio, lo conoció, lo entendió todo en su pronoxis, en su presciencia, en su anticipado conocimiento de Dios de todas las cosas. Por eso se puede hablar perfectamente del plan de Dios con toda la certeza y la seguridad, porque Dios, antes de llevar a cabo las cosas, Él primero las termina. Usted no ha entendido eso todavía. Lo voy a volver a repetir. Antes de Dios iniciar algo, Él primero lo termina. Nosotros, antes de iniciar algo, no sabemos lo que va a venir delante porque no tenemos la capacidad de saber o de conocer el futuro, lo ignoramos totalmente, pero Dios en su anticipado conocimiento lo vio todo antes de que ocurriera, y como lo vio todo, lo predestinó, lo organizó, lo orquestó, y se dio cuenta que el final de lo que Él iba a lograr era top, perfecto, y lo inició. Así que Dios nunca empezó nada sin que antes Él mismo se haya dado cuenta que iba a tener ¿qué? Éxito. Dios tiene la victoria. La victoria ya está sentenciada en la Biblia. Antes que todas las cosas vinieran a la existencia, Dios ya ha ganado la batalla. Ya Dios ha concluido su plan. Por encima de Rusia, por encima de Estados Unidos, por encima del colectivo LGTBI, por encima de las estupideces de los seres humanos con leyes y tonterías, el Dios de la Biblia tiene la victoria. Rey de reyes, Señor de señores. Es lo que la palabra del Señor está una y otra vez insistiendo que nosotros comprendamos que hay un plan y que ese plan ya garantiza éxito. Aquí no hay nada al azar. Dios nos va a enseñar esta verdad en lo que Pablo dice: Dios, el cual se había propuesto en sí mismo. Se tomó su tiempo Dios. Lo pensó, lo organizó, lo estableció, le dio fundamento y le marcó camino a lo que Él en su propósito ha pensado hacer. Vamos a seguir entrando en esto. Pregunta elemental: ¿quién es el que se propuso a sí mismo? Y en esto ya vamos a entrar un poquito a que entendamos algunas diferencias de las palabras que usamos y que muchas veces no sabemos lo que los términos a la luz de la Biblia representan o significan. En la Biblia, hablar de Dios no es lo mismo hablar del Padre. En la Biblia, hablar de Dios no es lo mismo que hablar del Hijo. En la Biblia, hablar de Dios no es hablar del Espíritu Santo. Cada uno en su contexto, los términos, en tanto en griego como en hebreo, donde se usan los términos, tiene un propósito al usarse, al describirse. Hay algunos textos donde usted va a encontrar la palabra Jesucristo. Y hay algunos textos donde va a encontrar la palabra Jesús. Y hay algunos textos donde usted va a encontrar la palabra verbo. Y usted va a encontrar textos donde se habla del Hijo. Y toda esa manera como nosotros llamamos a Dios, Hijo, Jesucristo, Emmanuel, etcétera, es la manera como describimos y escribimos al sujeto
para intentar entenderlo, pero lo entendemos con precisión en el contexto de las cosas que se están diciendo. Por eso los términos, como escribo en el manual que cada uno de ustedes tiene, los términos, las palabras se usan en la Biblia con propósito milimétrico. Si hay algo que a mí me asombra realmente del idioma original en el que se escribió la palabra de Dios, tanto en hebreo como en griego, es el verdadero sentido de las palabras. Nosotros tenemos la tendencia de decir cualquier barbaridad, cualquier término. La Biblia no. La Biblia es precisa al usar la terminología. ¿Por qué? Porque nuestra terminología define nuestra teología. Escríbalo, que no se le olvide. Nuestra terminología define nuestra teología. Si usted no entiende los términos en función de la fe, usted no tiene teología, usted no tiene conocimiento, usted no tiene entendimiento de la palabra. Por eso vamos poco a poco a ir tocando términos que nos van a ayudar. Dice, el cual, lo pongo un poco más grande el término, se había propuesto en sí mismo, el cual. ¿Quién es el que se propuso? ¿Quién es ese cual que menciona el apóstol Pablo? Vamos a entrar en contexto para que de alguna manera usted se dé cuenta cómo es que esto del plan de Dios va en serio. Usted puede estar diciendo, pero pastor, si eso del cual, eso está definido fácil, eso es Dios, y ¿para qué tanta tontería? No, vamos a entrar al texto para que nos demos cuenta que aún lo que Dios reveló para que fuera escrito, se escribió con todo el rigor notarial para que quede registrado con claridad lo que Dios ha dicho que va a hacer. Vamos a ver, contexto. Observemos los pronombres personales. Pastor, gramática, sí, gramática. Vamos a entrar en Efesios 1, del 1 al 14, no más señalando pronombres personales. No voy a entrar ni con verbos, ni con adjetivos, ni con figuras literarias. No más identificar dos clases de pronombres personales para que veamos la contundencia con la que se escribe la palabra del Señor y la seriedad y el rigor, que no es un asunto al azar. Observemos entonces los dos pronombres personales del texto que vamos a leer, que es el nosotros y el vosotros. ¿Qué es lo que usted de momento debe escribir para que no se lo olvide nunca? Escríbalo. No confunda el nosotros con el vosotros en la Biblia. Por ejemplo, hay quienes predican y enseñan con el texto ese que dice, y nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto. Y hay muchos que dicen, y nosotros somos ministros. Espérate un momento, ¿y quiénes son nosotros? Entonces hay una cantidad de predicadores y de apóstoles y de profetas y de creyentes y de gente predicando que nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto. Nosotros no somos ministros competentes del nuevo pacto. Vaya primero y aprenda a diferenciar el nosotros del vosotros y se dará cuenta que eso no tiene nada que ver con ninguno de nosotros. Cierro el paréntesis. Otra vez, el nosotros y el vosotros. Vamos a ver. En Efesios 1, del 1 al 14, yo voy a salirme de aquí de esta pantalla para leer el texto en Efesios 1. ¿Sí aparece ahí en pantalla? Vale. Vamos a leer, o voy a leer de Efesios 1:1 hasta el 14. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz, ¿a quién? A vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí hay un qué, vosotros, y hay un nosotros. No pierda de vista. Dice, bendito sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Una pregunta sencilla: ¿quiénes hasta esta altura del texto son nosotros? ¿Quiénes nosotros en el texto? Entonces, si yo predico o enseño que ese nosotros tiene que ver con los que estamos aquí, estamos equivocados. Porque ese nosotros tiene que ver con Pablo y todo el gremio apostólico de su época. Entonces Pablo lo que está diciendo: a nosotros se nos dio esto, a nosotros se nos dio a conocer el misterio, a nosotros se nos reveló, a nosotros. ¿Por qué a ellos? Porque en el orden del plan de Dios, Dios predestina y escoge previamente las personas que van a jugar en su equipo. Los delanteros, los defensas, el arquero, el director técnico, los masajistas. El Señor los escoge. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. El Dios de la Biblia no es un Dios que dice: bueno, yo tengo un plan, y aquel que vaya caminando caritorcido, ese me sirve, ven acá. Y este otro. No, ese no es el orden divino. Por eso uno de los argumentos que estoy enseñando a la gente es que ninguno de nosotros vino a la existencia por cuenta propia. Usted y yo no somos el resultado del azar. No, pastor, es que yo nací en Colombia porque yo previamente me enteré de cómo los colombianos son de buena gente y entonces yo quise nacer en Colombia. No, señor, usted nació en Colombia porque alguien decidió que usted naciera ahí. Usted no decidió tener el color del cabello que tiene. Yo no sé por qué a estos que son racistas y presumen de blancos, es que ellos no eligieron el color de su piel. Cada uno de nosotros hemos venido a la existencia porque primero cada uno de nosotros preexistíamos en el pensamiento de Dios. Y esto a mucha gente le sabe chino. Dice: ¿cómo así? ¿Cómo puede ser posible que una persona que no tenga brazos ni piernas, Dios la haya pensado y la haya traído a la existencia sin miembros? ¿Sí? El hermano, ¿cómo es? Bullicit se llama, que no tiene piernas y ni tiene brazos y le da amor y cariño a todo el mundo. Es uno de los grandes conferencistas que hablan de Dios. No sé si alguno lo ha visto en la red. Nada en la piscina, tiene su esposa, tiene hijos, y ese hombre ha sido traído a la existencia con un plan y un propósito de parte de Dios. Entonces, no hay nada, ni hay nadie que haya llegado a la existencia por cuenta propia, porque hay un ¿qué? Hay un plan, hay un propósito. Usted no se hizo a usted mismo. Salmo capítulo 100, versículo 1 dice: no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Entonces, desde ya, usted debe empezar a entender que usted es una idea de Dios. Pastor, así narizón como soy, así narizón como ustedes. Chiquitico y gordito, así igual. Cada uno de nosotros, de parte de Dios, formamos parte del plan. ¿Qué es lo que la Biblia dice cuando alguien se pierde?
El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros como ovejas nos descarriamos cada uno por nuestro camino. Lo más trágico, lamentable, doloroso que le puede pasar a una persona es no saber que el Dios de la Biblia lo trajo a la existencia con un plan y un propósito, y que esa persona determine por rebeldía, por arrogancia, por prepotencia, por orgullo, por indiferencia, por terquedad, por ateísmo y cualquier tontería que le plazca decir, se niega a hacer para lo que fue creado. ¿Quién es el que se lo pierde? Dios no, se lo pierde usted. Por eso es que siempre estamos enseñando que el hombre no es el que busca a Dios, porque el hombre no es el que tiene el plan. En la Biblia, el que busca es Dios al hombre. Y cuando lo encuentra, le dice para qué es bueno. Por eso, mientras usted no venga al entendimiento de la verdad de Dios y al conocimiento del Dios que lo creó, usted está perdido. Usted no sabe para dónde va. Usted no sabe de dónde viene, ni cuál es su razón de ser ni de existir. Entonces, en el texto vamos a encontrar el nosotros, refiriéndose el apóstol Pablo a ellos. Porque Dios escogió a los apóstoles, los llamó. Si usted lee Hechos de los Apóstoles capítulo 9 y 10, se va a encontrar con que Dios le dice a Ananías, vaya y ore por ese señor llamado Saulo, porque ese es instrumento escogido para que lleve mi nombre a los gentiles. Personas con un llamado previo, con un propósito de vida previo para cumplir con el plan de Dios. Entonces, de momento, lo que quiero que entienda es que sí hay una previa selección de personas, de escoger Dios personas, de previamente levantarlas y llevarlas a que cumplan con un plan. Seguimos en el versículo 9, dándonos, dice Pablo, a ellos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios le revela a los apóstoles su plan. No nos lo revela a nosotros. No se lo reveló a los profetas en el Antiguo Testamento. Se lo reveló a los apóstoles porque Dios sabe el tiempo en que las cosas deben tener su lugar, su acontecimiento, su hecho. A eso se le llama kairos, cuando Dios determina en un momento, en un lugar de la historia, que algo tiene que acontecer. Entonces no piense que la guerra, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni lo que está pasando en Ucrania, ni lo que viene ahora, porque estamos al borde, si usted no es consciente, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y nosotros no despertamos. Todos estos acontecimientos están bajo el control del Dios al cual nosotros servimos y adoramos. No se lo olvide. Entonces dice aquí en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Hasta ahí no pintamos nosotros nada. Pero Pablo en el versículo 13 dice, en él también vosotros, ya ese vosotros lo menciona arriba, donde dice a todos los santos en Cristo. Ese vosotros ya nos mete a nosotros. Antes Pablo está hablando lo que a ellos como apóstoles les fue revelado, les fue mostrado, cómo los posicionó Dios, cómo Dios los llamó, los preparó, los organizó para que escribieran lo que escribieron como parte del plan de Dios. Pero en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Esto solamente para hacer notar que hay un orden, que hay una explicación detallada del plan de Dios y no en un lenguaje fácil de procesar. Por eso yo insisto
siempre cuando nos reunimos aquí, que nosotros no venimos aquí a sentir, venimos a ¿qué? A entender. Ya esa época de venir a sentir a Dios, es que yo quiero sentir a Dios, yo quiero que Dios me toque. Ese mensaje improductivo pasó de moda ya. Dios no quiere que nosotros le sintamos, Dios quiere que nosotros Dios exige en su palabra ser entendido. Esto que acabamos de leer, usted lo lee 1, 2, 3 y hasta 10 veces y no lo entiende. Y Dios dice, tómese el tiempo para entenderlo, porque yo me tomé mi tiempo para prepararlo, para hacerlo. Por eso estaba hablando ahora de la palabra se propuso, predisponerse. Si Dios se propuso, tomó el tiempo de hacer todo el plan y el proyecto que nos deja por escrito, Él espera que nosotros hagamos lo mismo. Eso de coger la Biblia, abrirla donde sea y poner el dedo y Señor, háblame, eso es pura superstición evangélica. ¿Quién es el que se propuso a sí mismo? Todavía sigue la pregunta sobre la mesa. Ya nos hemos dado cuenta que Dios escogió a personas con ese nosotros y vosotros, identificando personajes en el texto. Entonces, observemos pronombre reflexivo. Es un pronombre reflexivo que está en griego, que es autos. Es fácil aprender este pronombre reflexivo en griego, porque eso lo usamos todo el tiempo. La palabra automático viene de autos en griego. Todo lo que sea automático, viene de autos, es decir, a usted mismo o usted mismo. De manera personal, usted lo puede hacer de sí mismo. Entonces se traduce sí mismo, uno mismo, el mismo, el su de él, de la persona que a conciencia toma una decisión. O sea, cuando Dios se propone a sí mismo, se propuso a sí mismo, es que Dios se obligó dentro de él mismo por amor. Lo más lindo de todo lo que uno puede encontrar en la Biblia es que a Dios le plujo, no por necesidad, no por lástima. Ay, es que los seres humanos, pobres. No. Amor. Por amor. Por el puro afecto de su voluntad, dice el apóstol Pablo. En amor, habiéndonos predestinado en amor. No en lástima, sino con todo el ser mismo de Dios metido en este plan y en este proyecto con seres como nosotros, que delante de su presencia somos granitos de arena en una inmensa playa. ¿Quién es usted y quién soy yo delante de la presencia del Señor? Nada, ni nadie. Pero Dios decidió amarnos. Dios te ama. No por lo que usted hace, ni por lo que usted es. Porque a Dios le dio la gana de amarnos. Punto. ¿Y por qué? Porque le plujo. Y su amor se desborda de la manera como Él quiere, porque Él es el dueño del balón. Él es el dueño de todas las cosas. Entonces, vamos a ver cómo ese autos, ese pronombre reflexivo, toma fuerza y vida en el texto para poder entrar en el asunto. Esta lista es muy larga. La voy a leer. Usted la puede estudiar después en casa. Para que se dé cuenta, el autos del Padre, o sea, el pronombre reflexivo de Dios mismo o el Padre mismo consigo mismo en función del plan que Él se había trazado. Versículo 4 dice, sin mancha delante del autos del mismo, según el puro afecto de su autos, de Él mismo, de su voluntad, para la gloria de su autos, de su gracia, la riqueza de su gracia. Todo esto son líneas que están en el pasaje que hemos leído de Efesios 1,
del 1 al 14. El misterio de su autor, de su voluntad, según su beneplácito. Fíjense el versículo 9, el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Ahí se repite 3 veces el pronombre reflexivo autos, 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 autos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todo el plan de Dios, perfectamente organizado, fue diseñado con el único propósito de hacernos a nosotros bien. Recuerde, Dios no necesita de la historia para ser Dios. No es que a Dios le falta un céntimo para llegar a ser mejor Dios. No, Dios no necesita de la historia, ni del tiempo, ni del espacio. Dios no dijo, voy a hacer el universo para subir mi nivel de Dios, porque lo tengo en 0,0,9, voy a subirlo a 1. Entonces voy a hacer el mundo. No, Dios no necesita de nada. Aquí los que necesitamos somos nosotros. De tiempo y de espacio. De llegar a ser porque no somos. Por eso es que la vida de cada uno de nosotros tiene un proceso, un fin, un telos, una razón de ser. A usted no le pasan las cosas por casualidad, sino por causalidad divina. Pastor, y un aborto. Pastor, y que me echan del trabajo. Pastor, o que me cortan un brazo. Todo está dentro del plan de Dios, aunque a usted le suene terrible. Si a Dios, póngale cuidado a esto, para salvarlo a usted, le tiene que sacar los 2 ojos y cortarle los brazos, lo hace. Porque lo temporal es circunstancial. Y el Dios de la Biblia habla de eternidad, no de temporalidad. Nuestras cosas en esta tierra son circunstanciales, momentáneas, las sufrimos, pero esas, para los entendidos, se convierten en el taller de Dios para que entendamos eternidad, para que amemos eternidad. La gente que no entiende estas verdades sobre el plan de Dios ignoran que Dios nos ha traído a esta temporalidad para que entendamos, para que asumamos el ser. Entiéndalo. Usted cuando nace, usted no tiene conciencia de usted mismo porque usted es un bebé. A usted lo cuidan, a usted lo amamantan. Y usted mientras no llega a una mayoría de edad, usted todavía no es consciente de su propia realidad. Pero un día toma conciencia de usted mismo y se mira al espejo y dice, yo, tomo conciencia de mí. Y ahí inicia un proceso en el que usted tiene que empezar a entender qué tanto ama el ser usted. Que usted está aburrido con usted mismo, que usted está cansado con usted mismo, que usted se amarga cuando se mira al espejo porque usted no se acepta como usted es. Eso requiere de un proceso en Dios para entenderlo. Por eso hay mucha gente que se suicida, que se dedican al alcohol, a la droga. La vida para ellos no tiene sentido, van por ahí por el mundo porque no toman conciencia en Dios cuál es su razón de existir. Y entonces, como no tienen razón de entender esto de existir, entonces no se asumen, no se aman, no deciden ser ellos. Y entonces no les interesa para nada la eternidad. A quienes hemos entendido en Dios que tenemos de parte de Dios un plan y que ese plan que Dios me ha dado es eterno, yo amo eternidad. ¿Cuándo es que usted empieza a eternizarse? Cuando usted se asume a usted mismo en Dios. Cuando usted toma conciencia que Dios lo ha traído a la existencia porque Él pensó en usted y lo quiere tener eternamente y para siempre, que sea usted. Eso es un privilegio. Pero todavía no entendemos este plan de Dios en esa dimensión porque algunos se acomplejan y dicen, yo no puedo aceptar que Dios me haya traído a mí con media oreja.
A mí me trajo nariz de indio, gordito, bajito. Yo hubiera querido ser rubio, alemán, con ojos azules y andar por la calle. No, colombiano, indio por allá del Quinto Pepino, que nadie sabe de dónde vengo. Pero allá Dios le plujo ponerme y yo tomo conciencia de mí mismo en Dios y amo ser, porque Él me ha enseñado a amar eternidad. Así de sencillo. El misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Recuerde que les estoy haciendo ver este pronombre reflexivo para que entendamos que Dios se lo tomó en serio. Lo pensó, lo analizó, sumó, restó, dividió en tales. Nosotros no llegamos todavía a tener conciencia de la magnitud del pensamiento del Dios de la Biblia. No, es que nos queda completamente imposible llegar siquiera a entender su grandeza, su señorío, su autoridad, su dominio, el control absoluto de todas las cosas. Muy difícil. Solamente entender que Dios se tomó el tiempo para escribir un plan, un propósito. Vuelvo y digo, de momento lo que importa es que usted se entere que hay un plan, que el mundo no va al azar y que usted no va al azar, hay un plan, hay un propósito. Que si usted no se conecta con él, usted es el que se lo pierde. Conectar con ese plan y ese propósito es el éxito de la vida. Seguimos. Versículo 11, el designio de su voluntad para alabanza de su gloria. Versículo 14, para alabanza de su gloria. El autos del Padre. Vale, cuidado porque estoy haciendo la separación. Y luego viene el autos del Hijo. El Padre y el Hijo. Y del Hijo dice, nos escogió en el Hijo antes de la fundación del mundo, en quien tenemos redención por la sangre del Hijo. Déjeme terminar diciendo esto. ¿Quién es el que se propuso a sí mismo? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a dejarlos aquí diciendo un par de cosas. Primero, hermanos, el mundo en el que estamos viviendo y el que van a tener que enfrentar nuestros hijos o nuestros nietos, no será un mundo anti Dios. Vale, mucho cuidado lo que voy a decir. El mundo en el que vivimos cada vez más es un mundo en el que se está a sí mismo convenciendo de una verdad, sobre todo los comunistas y los de izquierda o los que intentan negar a toda costa la existencia de Dios, se están dando cuenta y han asumido ya que el tema religión es muy importante para la cultura de los seres humanos. Es decir, intentar quitar la religión dentro de una cultura es desmembrar una sociedad. Es imposible. Eso lo intentó la URSS en su tiempo y no le dio resultado. Hoy día Vladimir Putin es uno de los creyentes dentro de la iglesia ortodoxa griega tremendo. Entonces ya se han dado cuenta los grandes líderes y las grandes potencias mundiales que el tema religión es muy necesario para el ser humano. Por lo tanto, ellos van a insistir en una religión que mundial. A eso se le llama ecumenismo. Budistas, judaizantes, islámicos y cualquier otra religión predican, enseñan acerca de Dios. Alá es grande porque Alá es Dios. Y así dentro del judaísmo, Yahvé es Dios. Y dentro del budismo, con todas cantidades de politeísmo que tienen, hay un ser supremo. Entonces el problema no es Dios. Así que todo el mundo va a terminar creyendo en Dios y va a haber una religión mundial en que todo el mundo acepta a Dios. Pero el plan y el propósito de Dios Padre no es
una fe en Dios, sino una fe en ¿quién? En Cristo, en su Hijo. El plan de Dios desde antes de la fundación del mundo lo centró en el Hijo. Solo para decir algunos textos, cuando Jesús está siendo bautizado se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi complacencia. El judaísmo te habla de Dios, pero odian a Cristo. Los musulmanes te hablan de Dios, pero no aceptan que Cristo es Dios. Y el resto de las religiones que se unirán a nivel mundial serán todas al unísono creyendo en Dios, pero rechazando ¿a quién? A Cristo. Por eso la Biblia habla del anticristo que vendrá, porque nosotros tenemos que entender que el plan de Dios se centra en su Hijo amado. Por eso la frase del pastor Manuel Umaña que dice: el que quiere agradar a Dios debe honrar al Hijo. ¿Usted quiere agradar a Dios? No de dinero. A Dios no le hace falta dinero. ¿Usted quiere agradar a Dios? Ah, sí, pastor, no voy a pecar esta semana. No voy a mentir y ni me voy a acostar con la mujer que no sea la mía. Eso no agrada a Dios. Lo que agrada a Dios es que usted honre al Hijo. ¿Y qué es honrar al Hijo? Venga el próximo domingo. Vamos a entrar a entender la verdad del Cristo a la luz del plan de Dios, porque todo se centra en el Cristo. Y por eso todo el Nuevo Testamento está escrito para decir que el Cristo es Dios. Y recuerden que ya por las redes sociales se está hablando con mucha frecuencia que Jesús no es Dios. Y todo el ataque. En Estados Unidos, en el Senado, hay una propuesta que dice que en Estados Unidos se permitirá orar en todos los colegios, en todas las instituciones a Dios, pero no en el nombre de Jesucristo. Ya está la propuesta sobre la mesa. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, según Barack Obama, en su tiempo dijo: ya Estados Unidos no es cristiano. Estados Unidos es budista, judaizante e islámico. Por lo tanto, aquí Cristo sobra. Hablamos de Dios. Tremendo. Vamos a dejarlo ahí porque si no les da un ataque cardíaco. Y el plan de Dios lo estaremos estudiando los próximos 6 meses. Acuérdense que el pastor Manuel Umaña no le gusta sermoncitos de media hora para entretenerlo. Yo le hablo de verdades sostenidas 6 meses, 1 año, 2 años. Así es como habla Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú eres Dios de dioses, Señor de señores, grande, sublime,